Bienvenidos a Curiosapiencia, el canal dedicado a explorar las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Ajá. Aquí lo descubrirás todo. Retomamos nuestro escalofriante viaje a través de la Máscara del Silencio. La última vez, dejamos a nuestros protagonistas atrapados en la mansión Blackwood, con un misterioso anfitrión enmascarado y la inquietante desaparición de varios invitados. ¿Recuerdas la creciente sensación de que algo andaba terriblemente mal? Sí, claro. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, cargada de un suspenso que presagiaba un destino terrible. Cada detalle, cada sombra, parecía susurrar una amenaza invisible. Exacto. Y en esta segunda parte, nos adentramos aún más en la pesadilla. El reloj avanza inexorablemente hacia la medianoche, marcando el ritmo de un horror que se vuelve palpable. Es en ese punto, con la medianoche cerniéndose sobre ellos, que la historia toma un giro aún más siniestro. La figura enmascarada, inmóvil, con una copa alzada en un gesto macabro, preside la sala mientras un temblor recorre la mansión y uno de los espejos estalla en 1000 pedazos. La descripción del espejo rompiéndose me puso la piel de gallina. ¿Por qué crees que el autor elige este símbolo en particular? Bueno, el espejo, en muchas culturas, representa un portal hacia otros mundos, un reflejo no solo de nuestra imagen física, sino también de nuestra alma. Al romperse la realidad se fractura, abriendo una grieta a lo desconocido, a lo terrible que se esconde tras la fachada. Lo que se refleja en esos fragmentos de espejo es realmente aterrador. Los invitados desaparecidos, atrapados dentro de los vidrios, sus rostros congelados en un grito eterno. Es una imagen que perdura en la mente, ¿verdad? Los invitados, que buscaban una noche de placer, ahora están atrapados en un limbo de horror, reflejando la fragilidad de la vida. Y la omnipresencia del mal. Absolutamente. En este momento, Ricardo. Uno de los invitados parece comprender la terrible verdad que se esconde tras la fachada de la mansión Blackwood. Grita: es un ritual, Ucaban, creo. Es un instante de revelación. La frase de Ricardo nos da la primera pista concreta sobre la naturaleza de lo que está sucediendo. La mansión Blackwood no es un lugar de reunión, sino un escenario para un macabro ritual. Pero ¿en qué consiste exactamente este ritual y cuál es el papel del anfitrión enmascarado? El texto no lo revela explícitamente en este punto, pero las pistas sugieren que el anfitrión, con su máscara blanca inescrutable, utilice a los invitados como sacrificios, atrapando sus almas en los espejos para alimentar su propia inmortalidad. Es una idea aterradora. La belleza y la elegancia de la velada, una mera fachada para una trampa mortal. Exacto. Y la comprensión de esta macabra realidad despierta un instinto de supervivencia en los invitados. Intentan desesperadamente romper los espejos, escapar de esa prisión de cristal. Pero cada fragmento que cae al suelo se convierte en polvo. Puedes imaginar la desesperación, la impotencia de saber que estás atrapado en un juego mortal sin escapatoria. Es angustiante. Atrapados, sin salida, con la amenaza constante de un destino similar al de los que ya han desaparecido. Y mientras la tensión aumenta, la figura enmascarada, imperturbable, comienza a acercarse, su paso lento, fantasmal, intensifica la sensación de amenaza, creando una atmósfera de horror casi insoportable. Cada paso de la figura enmascarada es un recordatorio de la inminencia del peligro, de que el tiempo se agota. La escena es terrible. Los invitados, uno a uno, empiezan a desvanecerse, sus gritos ahogados por la misma mansión. Solo quedan Lorena y el narrador. La desaparición de los invitados, sin rastro, sin lucha, añade otra capa de misterio a la historia. ¿A dónde van? ¿Qué les sucede? El silencio que sigue a sus desapariciones es más aterrador que cualquier grito. Es un silencio que habla de un poder inimaginable, de un destino peor que la muerte. Y ese silencio, esa quietud cargada de amenaza precede a una nueva oleada de horror. Los espejos ahora rotos y fragmentados comienzan a reflejar algo distinto, algo aún más perturbador. Ya no son solo imágenes, sino una especie de ventana a otra realidad, una realidad deformada y grotesca. Es como si la ruptura del espejo hubiera liberado algo que estaba contenido, algo que se ocultaba tras la superficie pulida. Y lo que emerge es una visión aterradora, las almas atrapadas, transformadas en entidades deformes, sin rostro, sin identidad. Es interesante cómo el autor juega con la idea de la identidad. Los invitados, al ser absorbidos por el ritual, pierden no solo su libertad, sino también su individualidad, su esencia. Se convierten en reflejos distorsionados, en marionetas de una fuerza siniestra. Y esa pérdida de identidad, esa transformación en algo monstruoso, es quizás el destino más terrible que se puede imaginar. Es una idea que nos confronta con nuestros miedos más profundos, la pérdida de control, la disolución del yo. La transformación en algo ajeno a nosotros mismos. Precisamente. Y ante esa nueva amenaza, Lorena y el narrador se ven obligados a huir, a adentrarse en la mansión que ahora se retuerce y se transforma a su alrededor. Es como si la propia estructura del edificio se hubiera vuelto hostil. Un laberinto que los conduce hacia la perdición. La descripción de la mansión cobrando vida propia es realmente inquietante. Los pasillos que se retorcen, las paredes que parecen respirar, las voces de los amigos desaparecidos que resuenan a lo lejos.
Todo contribuye a crear una atmósfera de pesadilla, de la que parece imposible escapar. Y esa sensación de encierro, de estar atrapados en una realidad que se desmorona, se intensifica con la presencia de los susurros en lenguas desconocidas. Son como ecos de un pasado remoto, de un conocimiento prohibido que se filtra a través de las grietas de la realidad. Esos susurros, ¿crees que son las voces de las almas atrapadas? ¿O son algo más antiguo? Algo que ha habitado la mansión desde siempre. Es una pregunta inquietante, ¿verdad? El texto no nos da una respuesta definitiva, lo que deja espacio a la interpretación, a la imaginación. Quizás son las voces de los antiguos dueños de la mansión, víctimas del mismo ritual, condenadas a vagar eternamente por sus pasillos, o quizás una manifestación de una entidad aún más poderosa, que se alimenta del miedo y la desesperación de los vivos. Sea cual sea su origen, esos susurros añaden una capa de misterio y amenaza la historia. Y en medio de ese caos, de esa huida desesperada, Lorena tiene una revelación. Con una determinación admirable, se gira hacia el narrador y le dice: hay una forma de acabar con esto. Debemos destruir la máscara. Es un momento crucial en la historia. Lorena, a pesar del terror que la rodea, se da cuenta de que la máscara es la clave para romper el ciclo de horror, que se repite en la mansión. Pero ¿por qué la máscara? ¿Qué la convierte en un objeto tan poderoso? La máscara, en este contexto, podría representar la fachada, la ilusión que oculta la verdadera naturaleza del mal. Al destruir la máscara se expone la crudeza del horror, se rompe el hechizo que mantiene a las almas cautivas. Es un acto de rebeldía, un desafío a la entidad que controla la mansión. Exacto. Y esa decisión impulsa a Lorena y al narrador a una confrontación final con la figura enmascarada. Corren hacia ella, esquivando las sombras que emerjan de los espejos, como si la propia mansión intentara proteger a su guardián. Es una imagen poderosa, la lucha desesperada de dos personas contra una fuerza aparentemente invencible. Y en un acto de valentía, el narrador lanza un candelabro contra la máscara, partiéndola en dos. El silencio que sigue ese acto es casi ensordecedor. La destrucción de la máscara desencadena una reacción devastadora. Un grito inhumano llena la sala, un grito que no parece provenir de una garganta humana, sino de algo más antiguo, más primordial. La figura enmascarada se retuerce, su forma humana se distorsiona, revelando una naturaleza monstruosa. Es como si al destruir la máscara se hubiera liberado algo aún más terrible, algo que se ocultaba tras la apariencia humana, y la mansión, debilitada por la ruptura del ritual, comienza a derrumbarse sobre sí misma, como si la estructura misma no pudiera contener la fuerza que se ha liberado. Es una imagen apocalíptica, la mansión Blackwood desmoronándose, los espejos haciéndose añicos, las almas atrapadas emergiendo en una vorágine de horror. Y en medio de ese caos, Lorena y el narrador corren hacia la salida, buscando escapar del colapso inminente. Llegan a la puerta, la ansiada libertad. Pero justo antes de cruzar el umbral, una mano fría y esquelética agarra el tobillo del narrador. Un rostro familiar emerge entre las sombras. Ricardo, pero transformado, su piel pálida, sus ojos vacíos. Es una escena desgarradora. Ricardo, víctima del ritual, atrapado entre la vida y la muerte. Suplica que no lo abandonen. Es una súplica que habla de la soledad, del dolor de estar atrapado en un limbo de horror. Pero antes de que puedan reaccionar, Ricardo es arrastrado de nuevo hacia la oscuridad, devorado por la mansión que se derrumba. La mansión Blackwood se convierte en su tumba, un sepulcro que se traga a sus víctimas, borrando cualquier rastro de su existencia. La imagen de Ricardo desapareciendo entre los escombros, su súplica resonando en el aire, es un recordatorio de la crueldad del ritual, de la pérdida irreparable que representa. Y Lorena y el narrador, con el peso de esa visión, escapan al bosque, a la aparente seguridad de la noche. Despiertan en el bosque a salvo del colapso físico de la mansión. Pero la tranquilidad del entorno contrasta con la tormenta que se agita en su interior. La culpa por los que no pudieron salvar. La incertidumbre sobre su propio destino. Y esa incertidumbre se convierte en terror cuando el narrador mira a Lorena reflejada en un charco de agua. ¿Dónde debería estar su rostro? Solo hay un vacío. Su reflejo ha desaparecido. Como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en la mansión absorbida por la oscuridad. ¿Es una imagen que nos hiela la sangre? La pérdida del reflejo de la propia imagen es como una premonición de un destino terrible. ¿Qué ha sucedido con Lorena? Ha sido marcada por el ritual. Es una pregunta que nos deja en suspenso, que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal y sus consecuencias. Y como si para confirmar nuestros temores, una voz surge de la nada. Un susurro gutural que los envuelve. El ritual nunca termina. Esas palabras pronunciadas con una amenaza palpable resuenan en el silencio del bosque, sembrando la duda y el miedo. Realmente han escapado de la mansión Blackwood. O el mal ha encontrado una nueva forma de manifestarse, una nueva víctima a la que aferrarse. El final abierto nos deja con una sensación de inquietud, de que la historia no ha terminado, de que el horror persiste más allá de las paredes de la mansión. Lorena, sin reflejo,
se convierte en un símbolo de esa persistencia de la marca indeleble que el mal deja en aquellos que lo confrontan. La máscara del silencio nos sumerge en un mundo de misterio y terror, donde la realidad se distorsiona y la supervivencia no está garantizada. Nos confronta con la fragilidad de nuestra identidad, con la omnipresencia del mal, con la posibilidad de que el horror se oculte tras las fachadas más elegantes. Y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestra curiosidad, sobre los límites de lo que estamos dispuestos a arriesgar para saciar nuestra sed de conocimiento de experiencias. Porque a veces lo que descubrimos en la oscuridad puede cambiarnos para siempre. Una historia fascinante y perturbadora. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de La Máscara del Silencio con nosotros.